Misterio en el convento. Pues vamos con nuestra siguiente historia. La siguiente historia nos la trae Marta. Le ocurrió en el año 2015 cuando estaba de Erasmus en Italia. ¿Verdad, Boni? Sí, esta historia está súper chula. Me encanta. A ver, en 2015 Marta estaba en Erasmus en Nápoles, estudiando Historia del Arte. La residencia universitaria estaba dentro del complejo de la Universidad Suor Orsola Benincasa. Tremendo nombre, ¿eh? Ujú. Un sitio con muchísima historia. Hoy funciona como universidad y residencia de estudiantes, sí. Pero durante siglos aquello había sido otra cosa, un convento de monjas fundado en el siglo XVI, con claustros, terrazas, pasillos larguísimos y habitaciones que todavía conservaban parte de la arquitectura original. La primera vez que Marta entró allí le pareció espectacular. No tuvo miedo, al contrario, le fascinó la sensación de estar viviendo dentro de un edificio con siglos de historia. Eso tiene que ser increíble. Impresionante. Además, tener la posibilidad de poder estudiar en un sitio así, madre Y en mía, Italia. qué gustazo. Wow. Le gustaban los pasillos enormes, las escaleras antiguas, el silencio de ciertas zonas, la piedra, los patios interiores. Le parecía un sitio precioso, imponente, sobre todo de noche, pero precioso. Había un rincón que le encantaba especialmente. Al caer la tarde, muchas veces se quedaba en la parte alta de uno de los pasillos mirando hacia abajo, al claustro interior con sus plantas y su jardín. Es que me llega hasta el olor, Capi, de aquello. Le gustaba ver cómo iba cambiando la luz, cómo el atardecer iba dejando todo en sombra poco a poco. A veces se quedaba allí sola, otras veces charlando con alguna amiga, pero era uno de sus lugares favoritos de todo el complejo. De día le parecía hermoso, de noche otra cosa, porque aquel sitio tenía algo especial cuando se vaciaba del todo. Ya no parecía una residencia de estudiantes, parecía casi un castillo. Es que yo creo que lo es. Un lugar antiguo que seguía guardando dentro otra vida anterior. Una noche de muchísimo calor, Marta no conseguía dormirse. El cuarto estaba cargado, el aire no corría, tenía esa sensación pegajosa en el cuerpo de sudar continuamente, así que decidió salir a dar una vuelta por los pasillos para despejarse un poco, cosa que entiendo perfectamente. Sin pensarlo demasiado, acabó yendo a su rincón de siempre. Se apoyó ahí arriba, mirando la luna y el jardín del claustro desde lo alto. Y fue entonces cuando empezó a sentirse mal. Al principio pensó que sería por el calor, una sensación física sin más, pero no era solo eso. El ambiente se volvió denso, pesado, como si le costara respirar más, como si el pasillo de pronto hubiera dejado de ser el sitio bonito y tranquilo que tanto le gustaba y se hubiera convertido en un lugar del que el cuerpo le pedía salir. Marta dijo después que lo sintió como una especie de claustrofobia repentina, un mal cuerpo inmediato, una alarma. Y justo en ese momento oyó pasos. Venían de la zona del claustro que ella veía desde arriba. No eran ruidos confusos, no era una rama, no era el viento, eran pasos. Miró hacia abajo y entonces vio una sombra cruzando de un lado al otro del claustro. No una figura nítida, no una persona perfectamente definida, más bien una forma oscura alargada con algo de una silueta que le recordó enseguida una monja. Una figura oscura, cruzando el claustro en silencio, acompañada por el sonido de unos pasos que ella estaba oyendo con total claridad. Aquello le dio tantísimo miedo que salió corriendo. No se quedó mirando, no intentó acercarse, no quiso comprobar nada, fue directa a la habitación de una amiga y se lo contó atropelladamente, todavía con el susto encima. La amiga, al verla tan nerviosa, intentó tranquilizarla. Le dijo que fueran a mirar,
que seguramente no sería nada, que con aquel calor pues cualquiera podía impresionarse un poco y más en un edificio así. Y volvieron, pero cuando llegaron no vieron nada, ni en el pasillo, ni en el claustro, ni un solo rastro de nadie. Marta lo comentó después con otras amigas de la residencia. Al final acabaron hablando del tema varias de ellas, entre curiosidad, risa nerviosa y ese tipo de emoción que da a pensar que quizá en un antiguo convento todavía pueda quedar algo del pasado. Durante varios días decidieron repetir el ritual y por la noche asomarse al mismo sitio. Esperar, mirar el claustro, ver si volvía a pasar algo, pero no volvió a ocurrir nunca, nunca más. Sus amigas terminaron diciéndole lo que en el fondo era la explicación más razonable, que habría sido el calor, el cansancio, la sugestión, el edificio, la historia del lugar, la hora, la luz de la luna, una mezcla de todo. Y Marta entiende perfectamente que esa explicación pues que pueda existir, pero no le basta, porque para ella no fue una sensación vaga, no fue una sombra cualquiera. Ella recuerda perfectamente lo que sintió en ese pasillo, la densidad del ambiente, el mal cuerpo repentino, los pasos abajo y aquella figura cruzando el claustro como si hubiera salido de otra época. No sabe explicarlo, pero sí sabe que aquella noche pasó algo que no ha conseguido olvidar nunca y que desde entonces, cada vez que piensa en aquel rincón del pasillo al caer la tarde, ya no lo recuerda solo como el lugar más bonito de todo el edificio, sino como el sitio donde una noche vio pasar abajo por el claustro una sombra en forma de monja. Y eso para ella fue completamente real. Esta Guau. historia es preciosa. Sí, Esta historia es preciosa. sí. Lo tiene todo. Lo tiene como en El nombre de la rosa. Era. Total, me estaba acordando, según estabas leyendo la historia de Marta, me estaba acordando precisamente del nombre de la rosa. Sí, sí. Es que tiene todos los componentes, ¿no? Qué mejor sitio para ver el fantasma de una monja. Me parece. Y desde que sacaron la historia de la La- monja, Bueno, pues ya. ya la cosa ha cambiado. Cosa cambia. Vamos a hacer un repasito por todo, ¿no? Primero hay que decir que está en una universidad que, bueno, primero fue convento de monja en el siglo XVI. ¡Qué maravilla! Ha sido universidad, bueno, es universidad y residencia, y además ella va a estudiar historia del arte, entonces entiendo que Casi vaya nada. disfrutando Y en cada Italia, momento y en Italia. Marta, nos das envidia, Marta, mucha mucha envidia, envidia. Marta. Y ver el atardecer y el anochecer en el claustro, ¿no? El claustro, para quien no lo sepa, pues son esos jardines internos que son preciosos. Qué Mm. mejor sitio para caminar, ¿no? Donde se ponen a caminar, donde antes, pues en el convento imagino que paseaban para ir rezando, meditando. Estos sitios pues tan apreciados, ¿no? Y a veces tienen una fuentecita con el agua, las plantas, es tener ese contacto con la naturaleza. Y nos sitúa este caso en la noche, en cómo ese convento se ha transformado en otra cosa, ¿no? Que parece de noche. Desde luego que los sitios se transforman de noche. Y más algo así tan espectacular como puede ser el convento. Ujú. Pero fíjate, nos habla, ¿no? De otras veces hemos comentado esto. De repente tu sensación cambia, porque está hablando de que hay un ambiente denso, pesado y que incluso empieza a notar esa sensación de claustrofobia. No estamos simplemente que ha visto algo, sino ya hay algo que le está llevando a toda esa sensación. Y sí deja claro que no ha visto una figura nítida, que ha visto una figura además alargada, que la vio cómo pasaba de lado a lado con esa forma de monja. Y después, por supuesto, que es lo que yo también haría, buscar a alguien para que me ayude a ver qué es lo que puede haber pasado, ¿no? Sobre todo el miedo. Yo habría salido pitando de ahí. Bueno, pero las sensaciones físicas que ella tenía luego pudieron influir
en esa sensación de miedo que tuvo. Quiero decir, tal vez se encontrará mal y vio tal vez a una monja que a esas horas, fuera de horas, estaba paseando. Sí, puede ser muchas cosas, que ella lo interpretara, como hemos dicho antes, ¿no? Que ella con esa sensación de calor, ya de encontrarse mal, una situación tan extrema, pues que uniera esa sensación con esa visión que vio, que a lo mejor era una sombra de alguien y que había un Sí, foco por una ahí. persona que simplemente estaba pasando por allí. Exacto. Puede ser mucha, podría tener muchísimas explicaciones, por supuesto. Ujú. Pero desde luego que el miedo no se lo quita a nadie. Entonces vamos a ver desde esa parte histórica, pues el escenario ya, pues estamos hablando de escenario Es contundente. contundente, sí, sí. Entonces, la Universidad Suor Orsola Benincasa, que hay que verla, al menos métanse en internet, en su web para verla porque es preciosa, describe su sede como una antigua fortaleza monástica en la ladera de Sant Elmo, Ujú. con unos 33.000 metros cuadrados, casi nada, 33.000 metros cuadrados, ¿eh? Que si llegas tarde a clase, yo creo que hay explicación. O sea, a ver, ¿qué me pusiste? La residencia ya y está prohibido el uso del patinete dentro, pues 3 horas para llegar a la clase. 8 edificios, 2 iglesias, claustros, que son estos patios interiores, como hemos Ujú. dicho, jardines colgantes, restos de 2 monasterios fundados entre los siglos XVI y XVII. Casi nada. Incluso explica que una parte central del complejo quedó organizada alrededor de un claustro y oculta tras un gran muro de toba de unos 20 metros, que la toba es una piedra volcánica porosa que se usa muchísimo en las construcciones de la zona como Nápoles. Ajá. Es decir, Marta no estaba paseando por una residencia moderna cualquiera, sino por un lugar que durante siglos tuvo otra función, otro ritmo y otra vida. Eso no demuestra nada sobrenatural, pero sí ayuda a entender por qué un pasillo así, de noche y vacío, puede sentirse como si siguiera habitado por el pasado. Totalmente. Desde luego que de día ya te impresiona el sitio, pues de noche tiene que impresionar más. Vamos a ver, aquí encajan bien 2 piezas juntas, que estábamos hablando del calor y de la visión periférica. Las revisiones sobre altas temperaturas y salud mental señalan que el calor aumenta el malestar. Vamos, eso no hace Clarísimo. falta que nos lo demuestren. Yo creo que todos hemos pasado una ola de calor con, con Sí, lo hemos experimentado todos. un ventilador pequeño y te quieren morir, básicamente. Empeora el sueño y puede elevar el estrés y la ansiedad. Y por otro lado, una revisión sistemática sobre visión periférica recuerda que esa zona de la visión sirve muy bien para detectar que algo se mueve, pero peor para identificar con detalle qué es exactamente, efectivamente. Un ejemplo sencillo, notas una silueta cruzando por el rabillo del ojo y tu cerebro acierta en que hay un movimiento, Ujú. pero puede equivocarse al decidir si era una persona, una sombra proyectada o una forma arquitectónica mal leída. Eso es clave, ¿de acuerdo? En una noche de muchísimo calor, con insomnio, silencio y un claustro visto desde arriba, esa mezcla puede volver mucho más fácil que una forma oscura se convierta en una figura casi humana. Totalmente cierto. Y déjame apuntar aquí que esto es tontería mía, pero que puede pasar. A mí me pasó una vez que me parecía que veía a una persona por este lado y, a ver, antes dije que era coneja, ¿verdad? Y resulta que era una pestaña que tenía revirada. Bueno, lo dejo aquí y no voy a explicar más. Sí, déjalo. Yo creo que ha quedado Por claro. favor, continuemos. Estoy acordando, ay Dios mío. Además hay un detalle muy interesante en lo que cuenta Marta. Primero sintió el ambiente raro y después vio la sombra.
Eso encaja con lo que algunos estudios llaman sensación de presencia. Mira qué interesante esto. Sí, sí, sí. Es decir, la impresión de que hay alguien cerca antes incluso de verlo con claridad. Por ejemplo, el artículo Sensación de presencia, cuerpo y yo en entornos ambiguos, publicado en 2022, la define como la vivencia de que alguien está ahí sin contenido sensorial nítido. Súper interesante ese Sí, artículo. sí, sí. Y otro trabajo más reciente, Experiencias de sensación de presencia en población general, publicado en 2024, encontró que esta experiencia se relaciona con otros fenómenos perceptivos y con contextos de vulnerabilidad, estrés o alteración del estado interno. Y esto es algo que le podría estar pasando a Marta. Dicho de forma simple, a veces el cuerpo se pone en alerta antes de que la cabeza decida qué es lo que está viendo. Y cuando esa alarma interna coincide con pasos, sombras y un espacio cargado de historia, la escena puede sentirse completamente real. Desde el lado del misterio, que es lo que también nos gusta mucho, aquí Ujú. pesa muchísimo el lugar y la imagen. En Nápoles, los viejos monasterios y claustros no son solo edificios antiguos, arrastran siglos de silencio, encierro, rezos, enfermedad, muerte, leyendas y todo lo que le puedas echar. La propia página turística de Visita Nápoles recoge que el monasterio de Santa Clara, también en Nápoles, arrastra desde hace siglos la historia de una figura femenina que vaga por su claustro con la cabeza inclinada. Y eso es muy importante porque sitúa la experiencia de Marta dentro de un imaginario muy concreto, el de los espacios religiosos donde algo parece seguir moviéndose cuando ya no debería quedar nadie. Que también te digo, Capi, que habrá que rascar esa historia a ver si podemos sacar un episodio sobre ello. Pues sí. Y no digo que Marta viera exactamente la misma aparición, pero sí que la imagen de una monja cruzando el claustro tiene una fuerza simbólica brutal en un lugar así. No es una figura cualquiera, encaja demasiado bien con la memoria del edificio, con su pasado conventual, con sus pasillos interminables y con esa sensación de que la piedra conserva algo de quienes habitaron durante siglos allí. Y quizá por eso su historia inquieta tanto, porque no habla de un fantasma exagerado ni de una escena imposible, sino de algo mucho más sutil y mucho más perturbador. La sensación de que, por una noche, el claustro volvió a ocuparse por una presencia que conocía perfectamente ese recorrido. Cuéntanos tu historia.